¿Cómo están? Vamos a ver en esta ocasión a la distribución de Poisson, que forma parte de las distribuciones de probabilidad discretas. A modo de introducción, decimos que la distribución de probabilidad de Poisson describe el número de veces que se presenta un evento durante un intervalo específico, y este intervalo puede ser tiempo, puede ser distancia, área o volumen. Sus características: en principio, la variable aleatoria es el número de veces que ocurre un evento durante un intervalo definido. La probabilidad de que ocurra el evento es proporcional al tamaño del intervalo. Los intervalos no se superponen y son independientes. Veamos de qué se trata la distribución de Poisson. La distribución de Poisson parte de la distribución binomial. Cuando en una distribución binomial se realiza el experimento muchas veces, la muestra n es grande y la probabilidad de éxito p en cada ensayo es baja. Es aquí donde aplicamos el modelo de distribución de Poisson. En general, se debe cumplir de que la probabilidad de ocurrencia sea menor que 0.10 y que la multiplicación de la probabilidad por el segmento o la muestra debe ser menor que 10, en términos generales. No está bien definido cuándo decimos que la muestra es grande o pequeña y cuándo una probabilidad es grande o pequeña. Sin embargo, tenemos la regla práctica para diferenciar y poder aplicar la distribución de Poisson en estos casos. Ejemplos. La llegada de un cliente a un negocio durante una hora. Nótese que tenemos el segmento de una hora y la llegada de un cliente o la ocurrencia de un cliente en una hora. Las llamadas telefónicas que se reciben en un día, ¿no? Cantidad de llamadas en un segmento, digamos un día. Los defectos en manufactura de papel por cada metro producido, ¿no? Defectos por cada metro en este caso vendría siendo el segmento. Los envases llenados fuera de los límites por cada 100 galones de producto terminado. En este caso, cada 100 galones estaría acá definiendo el segmento, y la cantidad de envases llenados fuera de los límites vendría siendo el evento o la variable aleatoria. La función de probabilidad. En este caso, la probabilidad de que x sea igual a un valor x es igual a e como constante, que tiene un valor aproximado de 2.71, 82, 81, etc., e elevado a la menos lambda. Lambda, en este caso, representa la ocurrencia promedio por unidad, que puede ser por unidad de tiempo, volumen, área, etc. E elevado a la menos lambda, que multiplica a lambda elevado a la x, que divide al factorial de x. En este caso, x es el número de éxitos por unidad. Son parámetros de la distribución de Poisson la media, que es importante, que se representa como mu o en la mayoría de veces como lambda, su desviación estándar, que vendría siendo la raíz de mu o la raíz de lambda en este caso, y si nosotros elevamos al cuadrado la desviación estándar para obtener su varianza, tendríamos de que la varianza es igual a la media. Esto ocurre en la distribución de Poisson. Veamos entonces algunos ejemplos. La probabilidad de que haya un accidente en una compañía de manufactura es de 0.02 por cada día de trabajo. Si se trabajan 300 días al año, ¿cuál es la probabilidad de tener 3 accidentes? Para efectos prácticos, los hemos puesto por aquí para poder desarrollarlo en base a los datos que tenemos. En la distribución de Poisson es importante definir lambda o establecer lambda. En este primer ejemplo tenemos dos datos importantes: la probabilidad de que ocurra por cada día de trabajo y la pregunta que indica si se trabajan 300 días al año. Entonces, el promedio o lambda
va a ser igual a 0.02 multiplicado por los 300 días de trabajo. ¿Sí? En este caso entonces tendremos que el promedio o lambda va a ser igual a 6. Entonces, si ya conozco el promedio, va a ser sencillo aplicar la fórmula. Recordemos la fórmula. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de tener 3 accidentes? Entonces, reemplazando en nuestra fórmula original, tendremos que la probabilidad de que x sea igual a 3 accidentes va a ser igual a e elevado a la menos lambda. Nuestro promedio es 6, que multiplica a 6 elevado a la x. X para nosotros viene siendo 3. ¿Bien? Sobre el factorial de 3. Listo. Haciendo las operaciones correspondientes, vamos a utilizar la calculadora. Y aquí tenemos e elevado a la menos 6 que multiplica a 6 elevado al cubo sobre el factorial de 3. 0.0892. Entonces, la probabilidad de tener 3 accidentes va a ser de 0.089235, etc. Esta vendría siendo nuestra respuesta. Ok, veamos un segundo ejemplo. La probabilidad de que un producto salga defectuoso es de 0.012. ¿Cuál es la probabilidad de que entre 800 productos ya fabricados hayan 5 defectuosos? Ok, este ejemplo lo vamos a orientar para el que es muy similar al anterior. Vamos a orientar para el uso de Excel como herramienta que nos permite hacer el cálculo más rápido. Sin embargo, debemos tener en cuenta que Excel necesita como insumo importante la media o lambda, ¿no? En nuestro caso vamos a calcular lambda de acuerdo a los datos que se nos indican. Entonces vamos a calcular lambda de acuerdo a los datos, ¿no? Me dice de que la probabilidad de que un producto salga defectuoso es de 0.012. ¿Y cuál es la probabilidad de que entre 800 productos ya fabricados hayan 5 defectuosos? Le voy a poner de que lambda va a ser igual a 0.012 por 800 productos. Muy bien, entonces aquí tendría 9.6 como el valor de lambda. Seguidamente voy a utilizar una función de Excel para calcular la probabilidad de que entre 800 fabricados hayan 5 defectuosos. Entonces aquí pondremos de que la probabilidad de que x sea igual a 5, y aquí pondremos la función igual Poisson dist x, que para nosotros es 5, y nos pide la media. En este caso sería 9.6 y nos indica si es que queremos que acumule o no acumule. Acumulado significa que Excel sumará la probabilidad de 0 más la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2, de 3, de 4 hasta 5. Como yo quiero solamente el de 5, le pongo falso. Okay. Entonces, la probabilidad deseada es de 0.0460. Vamos a responder a la pregunta mediante la probabilidad de que x sea igual a 5 es igual a 0.0460, siempre con 4 decimales, ¿no?
Veamos este ejemplo que considera fundamentalmente espacio y no necesariamente el tiempo. ¿Sí? Al analizar los impactos de las bombas V1 en la Segunda Guerra Mundial, el sur de Londres se subdividió en 576 regiones, cada una con un área de 0.25 kilómetros cuadrados. En total, 535 bombas impactaron el área combinada de 576 regiones. Si se selecciona al azar una región, calcule la probabilidad de que haya sido impactada exactamente en 2 ocasiones. Con base a la probabilidad calculada en el inciso A, en el inciso anterior, ¿cuántas de las 576 regiones se esperaría que fueran impactadas exactamente 2 veces? Bien, entonces, para contextualizar un poco el ejemplo, podríamos decir de que el sur de Londres fue subdividido en 576 regiones, con áreas de 0.25 kilómetros cuadrados. Ok. Luego me dice de que 535 bombas impactaron el área combinada de 576 regiones. Yo necesito entonces, siempre que esté utilizando Poisson, y en este es un caso en el cual lo estamos haciendo necesariamente, ¿no? Porque está ocurriendo en un espacio, ¿no? Conocer cuál es el promedio de impactos, ¿no?, por región, de tal forma que podamos calcular la probabilidad deseada. En este caso no tengo la probabilidad y no tengo la muestra, ¿no? Pero tenemos los datos que nos permitirán saber en promedio cuántas bombas impactaron en cada uno de de las áreas correspondientes, ¿no?, en el área de cada una de ellas. Entonces empezaremos calculando lambda. Para este caso, lambda va a ser igual a las 535 bombas que impactaron en 576 regiones. Esto puede quedar así inclusive, ¿no?, para que yo haga los cálculos con la media correspondiente. Sin embargo, vamos a hacer la operación. Aquí tendremos entonces 0.9288. Ya con el promedio, decimos, si se seleccionan al azar una región, calcule la probabilidad de que haya sido impactada exactamente en 2 ocasiones. Diremos entonces que la probabilidad de que X sea igual a 2 en 2 ocasiones va a ser igual, siguiendo la fórmula general, de que la variable X sea igual a 2. Reemplazando, negativo lambda va a ser 0.9288, que multiplica a 0.9288 elevado al cuadrado, sobre, o que divide al factorial de 2. Llevado al cálculo, sea por la distribución de Poisson en la función de Excel, o sea por la calculadora, nosotros vamos a obtener el mismo resultado, ¿no? Veamos el ejemplo. E elevado a la menos 0.9288, que multiplica a 0.9288 elevado al cuadrado sobre el factorial de 2. Aquí tendríamos 0.170389, ¿no? 1704. Entonces, la probabilidad de que haya sido impactada una región exactamente en 2 ocasiones es de 0.1703. Ya tengo esa probabilidad, ¿no? Ahora,
con base a la probabilidad calculada en el inciso A, vale decir en este primer ejemplo, ¿cuántas de las 576 regiones se esperaría que fueran impactadas exactamente 2 veces? Entonces aquí tengamos en cuenta que ya tengo la probabilidad, ¿verdad?, de que una región haya sido impactada exactamente 2 veces. Entonces, ahora lo que me está pidiendo es la esperanza matemática, o lo que nosotros conocemos como el promedio. Entonces, y ese promedio en este caso es lambda. Lambda para exactamente 2 veces en una región. Entonces, ¿cuántas de las 576 fueron impactadas exactamente 2 veces? Calculando entonces el mismo promedio, mismo lambda, pero esta vez con respecto a 2 impactos por región. Lambda va a ser igual a 0.1704, trabajamos siempre con 4 decimales, multiplicado por las 576 regiones. Entonces, se esperaría, aquí nomás, por 576 regiones, que fueran impactadas 98, 14, 40. Sin embargo, como son regiones, aunque puede ser regiones y una fracción de la región, no hay problema, pero podríamos decir de que en promedio se esperaría que fueran impactadas exactamente 2 veces 98 regiones. En promedio. Recuerden que la esperanza matemática, lo mismo que el promedio, ¿no? 98. Okay. Muy bien, veamos un siguiente ejemplo. En pruebas realizadas a un amortiguador para automóvil se encontró que el 0.04 presentaba fuga de aceite. Si se instalan 150 de estos amortiguadores, hallar la probabilidad de que 4 salgan defectuosos, más de 5 tengan fuga de aceite, de 3 a 6 salgan defectuosos y determinar el promedio y la desviación estándar de amortiguadores con defectos. Aunque el promedio en sí mismo es el primer paso, ¿no?, que yo tengo que realizar para poder hacer los demás cálculos, puedo calcular en base a la probabilidad y a la cantidad o la muestra de los amortiguadores. Entonces diremos que lambda va a ser igual a 0.04 por 150. Muy bien, aquí tenemos entonces lambda igual a 6. Ya tengo el promedio, que quizás sería el dato más importante para una distribución de Poisson. Y ahora vamos a calcular la probabilidad de que 4 salgan defectuosos, ¿no?, con una media de 6. Siempre recurriendo a la fórmula general y reemplazando como un x igual a 4. Y aquí decimos de que se eleva a la menos 6, que multiplica a 6 elevado a la cuarta sobre el factorial de 4. Ok, veamos aquí. E elevado a la menos 6 que multiplica a 6 elevado a la cuarta sobre 4 factorial. 0.1338. 39 en este caso, ¿no?, para dar la respuesta con la precisión de 4 decimales. Entonces aquí pondremos de que la probabilidad de que x sea igual a 4 va a ser 1339. Ya está. 4 salgan defectuosos. ¿Okay? Más de 5 tengan fuga de aceite. Aquí tenemos el detalle de que más de 5 tendríamos que la probabilidad de que x sea mayor que 5
vendría siendo la probabilidad de que x sea igual a 6 más la probabilidad de que x sea igual a 7 más la probabilidad de que x sea igual a 8, así sucesivamente. El detalle está en que Poisson no tiene un límite superior, es decir, estas sumas se tendrían que prolongar hasta el infinito. En estos casos recurrimos precisamente a la regla del complemento. Tengamos en cuenta, en principio, vamos a quitar esto, de que la suma de la probabilidad de que x sea igual a 0 más la probabilidad de que x sea igual a 1 más la probabilidad de que x sea igual a 2 más y así sucesivamente hasta el infinito, todas estas sumas nos van a dar 1. Esto es precisamente por la teoría de la variable aleatoria, ¿no? Que conocemos sumando precisamente las probabilidades, ¿no? Siempre va a ser 1. Entonces, aquí voy a poner lo siguiente para tenerlo un poco más especificado. A ver, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está, ¿no? Lo más importante, todo suma 1. Hasta el infinito, ¿no? Todo suma 1. ¿Ya? Entonces, la probabilidad de que x sea mayor que 5, más de 5, va a ser igual, fíjense, desde el 0 hasta el 5 lo llevamos hacia el lado derecho, ¿no? Y pasarán a restar, ¿no? Entonces diremos de que todos los de aquí va a ser, ¿no? La probabilidad de que x sea mayor que 5 será igual a 1 menos, le voy a poner así, ¿no? La probabilidad de que x sea igual a 0, que sea 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Porque recuerden que más de 5, entonces empezará en el 6, 7, 8 para el otro lado. Entonces esto vendría siendo algo así como 1 menos todo eso. Y ahí está un poco la justificación del artificio que le estamos haciendo. De todas maneras, calcular estos datos van a ser un poco más tediosos, por ello que puedo utilizar mi calculadora para los que tienen la opción sumatoria, ¿no? Puesto que ya puedo reemplazar en x, o puedo utilizar mi Excel, ¿no? Ya, en dos puntos importantes. Acá les muestro un poco la idea, ¿no? Siempre importante la media aritmética, que para el caso es 6, un lambda de 6. ¿Ya? Y aquí voy a sacar las probabilidades individuales. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Acá puedo poner así, ¿no? Poisson dist del 0 con una media de 6. Para no complicarme le pongo 6. Acumulado falso. Ya está. Este es de 0. Este es de 1, de 2, de 3, de 4, de 5. Lo sumamos. Aquí tenemos 44, 56, 79, 6. Entonces pondremos así, ¿no? La probabilidad de que x sea mayor que 5 es igual a 1 menos, yo ya calculé esa sumatoria, bastaría con, ya acá puedo utilizar mi calculadora de repente, ¿no? 1 menos 0.44567961 con precisión.
0.554320. Sin embargo, también esta suma me lo da la función, una función modificada, ¿no? De que la probabilidad sea menor o igual que 5, ¿no? Toda esta suma la podemos obtener, o la función misma, utilizando el Poisson dist, ¿no?, de 5 con una media de 6, y en el acumulado le pongo verdadero. Si le pongo verdadero va a sumar desde el 0 hasta el 5, ¿no? Nos va a dar el mismo resultado. Entonces aquí yo ya puedo aprovechar inclusive para ponerle así, ¿no? 1 menos Poisson dist 5543-204. Sea la calculadora o sea el Excel, ambos son igual de precisos, ¿no? Muy bien. De 3 a 6 amortiguadores salgan con defectos. Aquí tenemos de que sería, ¿no?, 3 menor que x menor que 6. Menor o igual que x. Aquí importante, puesto que la variable es discreta, ¿no? Si sería continua, recuerden, es menos exigente este proceso, ¿no? En cambio, en la discreta, al ser conteos o números enteros, ¿no?, si digo menor que 3, no es lo mismo que menor o igual que 3. Y de 3 a 6. De 3 a 6 sí tendríamos que nosotros sumar desde 3 hasta 6, ¿no? Las probabilidades desde 0, no desde 0, desde 3 hasta 6. 3, 4, 5 y 6. Entonces, este proceso, fíjense, si bien es cierto el Excel me ayuda, ¿ya?, y es mucho más sencillo, para este ejemplo vamos a utilizar la calculadora, ¿ya? Entonces, recurriendo también a la fórmula general, tengo una media. La media para nosotros es de 6, pero x es quien va a estar variando, ¿no? Pondré acá con una media de 6, lambda de 6 elevado a la x sobre x factorial, ¿no?, para que x sea desde 3 hasta 6. Entonces yo aquí, ¿no?, voy a utilizar la sumatoria desde que x sea igual a 3 hasta que sea 6. Ya está. Y aquí adentro la fórmula, ¿no? E elevado a la menos 6, no hay problema porque 6 es constante, o sea, la media es constante en este ejemplo, que multiplica a la 6, ahora sí, ¿no?, elevado a la x. X va a ser 3 más 4 más 5 más 6 sobre x factorial. Ahora sí, ¿no? Entonces también puedo hacerlo individualmente y sumarlo, pero tengo la herramienta y me ayuda. 0.544339, etc. Un poco para también tenerlo esquematizado. Entonces, la probabilidad de que de 3 a 6 amortiguadores salgan defectuosos será de 0.5443, etc. Muy bien, determina el promedio y la desviación estándar de amortiguadores con defectos. Como hemos mencionado, el proceso necesariamente implicaba calcular un promedio, ¿no?, calcular lambda. Entonces aquí ya se responde la pregunta en sí misma porque ya lo hemos hecho previamente. Y también por fórmula sabemos que la desviación estándar es la raíz de lambda. Entonces aquí vamos a, para también plantear la fórmula general, diremos que la desviación típica de la distribución de Poisson es igual a la raíz de lambda.
la raíz cuadrada de lambda. Muy bien, reemplazaremos raíz de 6. Entonces, la desviación estándar será 2.449489, etc. A nosotros nos interesa al menos hasta el cuarto decimal. Muy bien, hemos desarrollado entonces la distribución de Poisson planteando algunos ejemplos ilustrativos, haciendo uso de la fórmula, la calculadora y la función Poisson-Dist de Microsoft Excel. Gracias por su atención, será hasta otra oportunidad.